Bienvenidos a este canal, mi nombre es Ronald Santa Cruz Causallá, estudiante de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Actualmente hago parte del tercer semestre y estoy cursando la materia Desarrollo Social Contemporáneo. El objetivo de este video es dar a conocer los hitos más importantes del desarrollo. Entonces, para comenzar, recordemos que es un hito. Un hito es un hecho, un acontecimiento muy importante que marcó una fecha, que marcó un día o que marcó un año. Entonces, para dar inicio en los hitos, nos devolvemos al siglo XVI, donde los países capitalistas, que eran los desarrollados, y los países periféricos, que eran los subdesarrollados, hacían parte de esta historia. Entonces los países capitalistas le decían a los países periféricos, vengan, es que el desarrollo está a través de la modernización. Entonces ese era el camino que los países periféricos querían, o que los países capitalistas querían que los países periféricos eh, desarrollaran a través de la modernización, que el desarrollo estaba a través de la modernización, cuando creo que no es así, porque actualmente en países desarrollados hay ciudades donde su cultura no se ha visto tocada por la modernización, y eso es lo que hace que esa cultura sea enriquecedora. Entonces, a través de todo esto empezó con la división del mundo en el siglo XVI entre las colonias y metrópolis. Luego continuó el imperialismo en el siglo XIX y en el siglo XX. Entonces, los países capitalistas tenían una forma de referirse a los países periféricos con palabras como diferentes, como los otros, entonces haciéndolos sentir obviamente inferiores. Entonces, esta era como la forma de referirse los países capitalistas a los periféricos. Entonces, todo esto pues se dio en el siglo XVI, en la época de los descubrimientos. Luego, con el Tratado de Torsillas en 1533, entre las monarquías de España y Portugal, se inició la Constitución de Periferias. Eh, los países periféricos, ¿qué hacían? Los países periféricos, como no estaban desarrollados, entonces a ellos les tocaba mandar la materia prima, y los países desarrollados, los países capitalistas, lograban hacer el producto, lo devolvían al país que les había enviado la materia prima, y obviamente pues a un costo más elevado, y eso era lo que hacían los países periféricos, enviar la materia prima a los países capitalistas. Mm, para las clases dominantes también se vio marcado mucho ese tema, las clases dominantes eh, sintiendo, sintiendo a los países periféricos, donde pues obviamente habitaban indios, negros, mestizos, haciéndolos sentir también inferiores, porque no estaban en una economía desarrollada, no estaban en un país desarrollado. Entonces, obviamente eso los hacía sentir inferiores. Y después llegó el imperialismo, pues ya dijimos entre el siglo XIX y el siglo XX llegó el imperialismo y la civilización, que después de la Primera Guerra Mundial se dio el Tratado de Versalles en el año 1919. Entonces llevamos ya dos hitos, el Tratado de Torsillas en 1533 y el Tratado de Versalles en 1919. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial pasa esto, el Tratado de Versalles, llega la Segunda Guerra Mundial y Europa llegó a su fin. La hegemonía de Europa llegó a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias. Entonces, actualmente vemos que Estados Unidos es uno de los países más desarrollados, más importantes, con una de las economías más importantes en el mundo hoy en día. Entonces, actualmente eso se vive, pero creo que ya no es tan conocido como países capitalistas ni como países periféricos, sino que pues se vive actualmente, pero ya es más
el término es más conocido como países desarrollados y los países subdesarrollados. En este caso vemos que Estados Unidos, lo que es en América, eh, es el país, creo, es uno de los países más desarrollados porque después tiene la economía Brasil, entonces es uno de los países más desarrollados, y Colombia es uno de los países subdesarrollados, donde actualmente no estamos en la mejor economía del continente de América, y Estados Unidos es el que lidera ese tema en los temas de economía. Muchas gracias.